bienvenidos una vez más a este prefacio del estudio del Zohar. Vamos a continuar leyendo el capítulo 19 y 20, en donde hoy quiero hacer una especial énfasis. Hoy es 15 de Kislev en el calendario hebreo, pero también 15 de diciembre. Es luna llena. Y quiero acelerar un poco el paso para terminar este libro, porque estoy ansioso porque todos podamos empezar a estudiar la Parashá del Zohar en simultáneo y compartirlo con ustedes. Yo he tenido distintas maneras de presentar esto, pero en realidad creo que todo se resume a que le estoy hablando a maestros. Quiero que entiendan la maestría. Así no les puedo hablar a todo el mundo como no iniciado, porque estos temas son muy profundos y requieren del compromiso, requieren de muchos aspectos que requeriría ese compromiso y esa maestría. Sobre todo, no porque la Kabbalah sea difícil, sino porque requiere compromiso para poder acceder a las llaves que nos están entregando y continuar, y no quedarse solamente con lo superficial, que es lo que suele pasar a aquel curioso que solamente quiere indagar y no navega en lo profundo de los textos sagrados o los textos místicos hebreos. Estamos a las puertas de muchos cambios y veo con mucho interés este deseo de encontrar sabiduría y la alineación planetaria de estas fechas. Está Saturno detrás de la Luna, se puede ver con claridad, y Júpiter en una cuadratura hermosa que nos invita a la expansión, y así descubrimientos en la ciencia que nos hacen ver que hay tantos cambios que están por venir de la percepción que tenemos sobre la realidad, que tal vez esto va a traer mucha confusión y va a dividir el planeta entero en dos bandos, entre aquellos que están anonadados por los cambios y se quiebran de miedo, y aquellos que con optimismo estamos sintiéndonos de alguna manera guiados por la divinidad, guiados a expandir la luz que desde tiempos antiguos nos han venido revelando. Este conocimiento y esta sabiduría en expansión está a punto de ser cada vez más tangible cuando el Zohar nos habla de dimensiones, cuando nos habla de aspectos de la realidad. Está adentrándonos a un misterio muy particular e inquietante. Es la inusual manera de ver la creación y el creador. Entonces, me siento dichoso de hablar a maestros, porque requiere de no solamente un compromiso, sino que estamos a las puertas de... No podemos quedarnos sin responsabilidad. Existirán esos dos bandos y unos tendrán mucho miedo, y aquellos que se sienten guiados, aquellos que sienten que están en optimismo con alegría, tienen que transmitirlo. No podemos quedarnos con la luz debajo de la mesa o llevar esta luz al muladar. Hay que sencillamente, nos invita a tener responsabilidad y compartirlo en momentos de mucha transformación. Así que estoy ansioso de compartir esto y de acelerarlo. Y no porque el Zohar sea la llave maestra, sino porque nos amalgama, nos unifica, nos ayuda a encontrar orden dentro del caos, en el que la confusión así como en la época de Moisés, cuando Alabal Shalom, todos dijeron, no recuerdo el pasaje de la Biblia, de la Torah, de la Biblia, en donde
se acercaron y dijeron: maestro, todos están profetizando, y él dijo que sean todos profetas. Y así nos encontramos en este momento. Hay mucho despertar, va a haber mucho despertar, y todos están a punto de hablar. Y yo les invito a todos ustedes, a todos los maestros, a todos los que están despiertos, claros en los cambios en los que estamos adentrándonos, en que es momento de expandir la luz sin tratar de transformar a las personas, sin tratar de obligar a nadie. Pero se necesita mucho optimismo, mucha alegría, mucha felicidad, mucha paz. Y ese será nuestro deber: impartir esa paz, enseñar a los otros el poder creador que yace dentro de ellos. Y bueno, vamos a acelerar esto. Voy a compartir con ustedes el capítulo 20, donde nos habíamos quedado, en donde habla que el Zohar trata de cada uno de los mundos en relación a Sefirot, que son la divinidad que ilustra este mundo. Entonces nos habla de 4 aspectos. Nos habla de los mundos de Asiá, Yetzirah, Briá y Al-Kadmon. Siempre nos está hablando de estos 4 aspectos, en donde también nos habla de inanimado, vegetativo, animal y hablante. Y siempre nos va a estar hablando de estos 4 aspectos. Incluso las klipot, que son los aspectos, las cáscaras que impiden la reminiscencia de la luz, son los aspectos más oscuros, en donde está el trabajo a realizar. También son 4 capas, pero 4 que se vinculan con una, porque uno de los aspectos de la Sefirot es que también podemos verlas de manera concéntrica, no únicamente como un árbol que es yatzar directo, a pesar de que hay 3 columnas. También hay una manera de verlo concéntrica, en donde nos encontramos en el plano central del universo. Y por eso, cuando vemos los ojos, miramos hacia arriba, y nosotros estando en Malhut, estamos buscando la divinidad de arriba, pero no es que esté arriba, es porque los mensajes están de manera concéntrica, el diálogo de nuestra realidad. Pero no es que el creador esté arriba, o no es que la divinidad esté arriba, se encuentra dentro, a partir de nosotros. Entonces también la astrología medieval veía este aspecto concéntrico. Incluso los libros y los textos sagrados de muchas religiones ven el mundo de una manera concéntrica, y de ahí hay aspectos en donde se cae en la trivialidad de ver el mundo de manera plana o bidimensional. Pero sencillamente son abstracciones de la realidad que los textos sagrados siempre nos han mostrado. No es que debatan con la razón. Habla entonces de estos 4 aspectos, que también van a ser los 4 aspectos de la luz directa, que nos explica el Bala Sulam, y los aspectos del deseo. La voluntad de recibir dentro de él también va a tener 4 aspectos del deseo, que son deseo animal, vegetal, y también está el recipiente hablante, el animal y el hablante. Cada uno de estos tiene estas 4 fases de luz directa, de las que expondremos en detalle más adelante. Y él lo que nos explica es cómo se nutren desde el interior hacia el exterior. Entonces, de esta manera está dando como un flujo del deseo, de adentro hacia afuera. Y siempre vamos a entender que funciona de esa manera. Así, por ejemplo, para entender la Parashá Miketz, Parashá donde nos encontramos, estamos a punto de entrar a Hanukkah, que es la Parashá que comienza a hablar de Yosef. Entendemos que el Zohar nos va a decir Yosef, no leas Yosef, lee Yesod. Él representa la Sefira de Yesod, de manera que todo el texto no son únicamente una historia narrada de manera literal, como una novela, como un drama, como una historia entre un hermano vendido por sus hermanos y que buscar un culpable, sino que quitándole toda esta historia, vemos a la Sefira de Yesod interactuando con las otras Sefirot, que serían Serampim, que serían el resto
hacia arriba, y él es el único puente y canal con Malhut, de manera que es una pieza importante para la Geulah, para la redención, para la transmisión de esa luz. Allá arriba ocurren cosas, pero el canal es Yesod. Y en este caso de la historia de Yosef, es Yosef, Safnach Panea, y toda la historia en donde el oculto dentro de este nombre egipcio rescata a su familia y a sus hermanos, perdonándolos y pasando por alto las faltas que habían cometido, entendiendo que todo tenía un mensaje divino. Esta es la historia de Miketz que se lee en Hanukkah. Es una historia que está muy vinculada con esta fecha que tiene que ver con los milagros, con aquello que no podemos ver, ese rostro oculto que elabora detrás. Entonces es la divinidad, como cuando Joseph demoró 2 años más en la cárcel porque dudó, así está escrito, él dudó y le dijo al copero, acuérdate de mí. Por ese acordar y no acordarse, vamos a ver en la parashá, hay mucho que tiene que ver con el recuerdo. Y esto está directamente relacionado con la visión que tenemos del tiempo. Él no debía tener estas dudas, porque él sabe, él ya tenía las herramientas espirituales adecuadas para no dudar. Pero bueno, no para contraer ese tiempo del merecimiento, que es otro tema de la parashá. Nosotros muchas veces no tenemos lo que queremos porque creemos que no lo merecemos. Y es ese juicio el que nos enjuicia. Nosotros no hay otro juicio sino nuestro propio juicio. Y ese juicio final es tu juicio. Eres tú quien te culpa, eres tú quien te juzga. Es así como cuando el profeta Natán le dijo a David que había un pastor que tenía una oveja y le quitó la oveja, era muy rico y le quitó la oveja al pobre. Él mismo se enjuició. Somos nosotros quienes creamos este juicio y quienes creamos, de manera que son nuestras propias percepciones las que tenemos que liberarnos. Esos deseos y todos estos apegos, cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Entonces los aspectos del deseo, todo va a estar en relación a los mundos, a los 4. Vamos a ver también una relación que tiene el Zohar con los números, con las repeticiones de los números. Cada vez que habla de los 4 aspectos de luz directa, también está hablando de los 4 mundos, también está hablando de los 4 deseos, también está hablando de las 4 klipot. Este número 4, como el número 7, todos los números que están relacionados con distintos aspectos de la Sefirot. De manera que la numerología, la gematría, tiene mucho que ver con cómo interpretamos el texto del Zohar y los textos bíblicos. Y lo que obtendremos al final es toda una nueva percepción de los textos sagrados, una nueva reinterpretación que se ajusta a la amplificación de la conciencia colectiva. Y también nos va a hablar de esto, por ejemplo, de que no está hablando de la divinidad directamente. Cuando habla de las Sefirot, está hablando de los aspectos de la divinidad que nosotros podemos comprender. Es decir, el Zohar no está hablando de la inteligencia suprema, sino de la inteligencia creadora. Lo vamos a llamar el creador. Y más allá hay distintos nombres de la divinidad, pero lo vamos a ir comprendiendo de acuerdo a nuestros niveles de conciencia. Así que no tenemos que expandirnos tratando de pasar por alto 5 escalones para llegar a 10. Hay que ir comprendiendo uno por uno, y esto es un texto que requiere la paciencia para irlo codificando, y luego lo codifiques, lo enseñes a decodificar, para que de esta manera este número de despiertos aumente, este número tengan una herramienta para poder retransferir a los iniciados el conocimiento.
estos textos tienen estas claves. Y bueno, será un gusto. Vamos a quedarnos en el texto 22, en donde hacen nuevamente alusión a la sustancia, a la hoja en blanco, a la tinta, a las tintas, haciendo relación otra vez a estos 4 términos, en donde el Atzilut no puede ser percibido porque es el fondo, es la pantalla en blanco, y únicamente a partir de lo que él permite nosotros podemos percibir lo que sería la tinta, la forma, la sustancia, y así no estamos expandiendo nuestra conciencia hasta allá, sino a través de. Esto es como cuando pensamos en el infinito y tratamos de hacer cálculos matemáticos con el infinito. Esto nos reconfigura nuestra percepción mental. Cada vez que nosotros cambiamos creencias, podemos reconfigurar nuestros pensamientos y nuestra neuroplasticidad. Así que retransformar esto requiere de romper creencias, de romper los dogmas que dan estructura. Y no se trata de crear una verdad absoluta, sino de permitir que las verdades puedan tener la flexibilidad de la transformación. Entonces Atzilut va a representar ese fondo blanco, algo que no podemos percibir en sí porque es donde nos encontramos, es todo lo que abarca. Y el resto del Yetzirah es todo aquello que compone nuestra creación a partir de los elementos. Es como mi realidad está compuesta por los elementos que me compusieron a mí. De manera que la flecha ya tiene una dirección, ya tenemos una dirección de la programación sociocultural, genética, ya tenemos un rumbo, ese destino ya está marcado. Ese destino no significa que no lo podamos cambiar, pero tenemos que trabajar, tenemos que formar a partir de la materia ya existente para poder llegar hacia que es la acción. Entonces este camino de autoconocimiento es a través de las herramientas que tienes, a través de tu autoconocimiento podríamos únicamente encontrar este intelecto colectivo, porque somos un elemento fractal que se conecta con un inconsciente colectivo que, así como lo explicó Jung. Y bueno, vamos a quedarnos aquí en el texto, en el Zohar 22, y continuaremos mañana.